Buenos días, señoritas y Diego. María Fernanda, ¿me escucha? Señor profe, buen día. Hola, buenos días. Hola, Diego, buenos días. Buenos días. Bien, ok, bueno, logramos ingresar. Estaba algo lento, pues, el ingreso, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a trabajar el tema que teníamos para hoy con respecto a qué debemos tener en cuenta nosotros cuando hablamos del psicodiagnóstico, que es lo que, digámoslo así, tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo vamos a realizar, qué información vamos a colocar, qué evaluaciones vamos a utilizar también para poder dar un buen concepto. Acuérdense que ustedes son profesionales en psicología, de tal manera que tienen que estar ustedes dando una buena imagen de ustedes mismos, ¿no? Estamos hablando de que yo tengo que tener muy buena ortografía, tengo que tener una muy buena redacción, tengo que tener coherencia en lo que estoy diciendo, revisar muy bien antes de entregar el concepto, sea a la suborientadora, sea al padre de familia, sea a los directivos, sea algún juzgado, porque muchas veces cuando hay problemas a nivel familiar por maltrato, por abandono o por cualquier una de estas eventualidades que mencionábamos ayer, pues eso va a demanda y como uno está llevando el proceso, sea desde el aspecto de la psicología clínica o de mi rol como psicoorientador, entonces uno tiene que emitir una serie de conceptos de la capacidad intelectual, del comportamiento que tiene el muchacho en el colegio, el adolescente, el niño, la manera como interactúa la familia, cómo es esa comunicación que existe. Entonces uno lo que hace es como dividir un poco las diferentes áreas de ajuste para el niño o para el adolescente. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. O sea, no podemos mandar un concepto ni mucho menos a mano, ni mucho menos en lápiz, en esfero, en una hoja que no tenga membrete, debe tener un membrete y sobre todo tiene que tener, ya cuando ustedes tengan su tarjeta profesional debe aparecer su nombre con su tarjeta profesional y que está expedida por la Secretaría de Salud. Ni siquiera es por el Ministerio de Trabajo, sino ni por el Ministerio de Educación, sino por la Secretaría de Salud, porque eso es lo que de pronto más se enfatiza. Entonces, vamos a trabajar exactamente eso. Entonces, permítanme, voy a compartir con ustedes la presentación de lo que nosotros debemos trabajar en el concepto. Permítanme entonces, por favor. Y luego miraremos unos ejemplos. Miraremos unos ejemplos de cuestionarios, de inventario, que nos ayudan un poco a esa evaluación. Acuérdense que para yo emitir un concepto, yo debo apoyarme en instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, si yo estoy aplicando un WISE, si estoy aplicando un WITSI, o estoy aplicando un WIG, cualquier tipo de prueba de batería o cuestionario que yo aplique, pues lógicamente yo debo estar muy bien empapado de esa prueba. No la podría yo aplicar si yo no la conozco, si yo no la
estoy solo acá en la oficina, acá en la universidad, entonces voy a quitarme el tapabocas, que si no me dejo no respirar. Entonces, les decía que lo que uno debe tener en cuenta es de que si yo estoy aplicando un cuestionario, una prueba psicológica, debo conocerla primero que todo, debo saberla aplicar siempre con buena empatía, siempre con buena disposición, rompiendo el hielo, sea con el niño, sea con el adolescente, en estos casos que nos compete a lo que tiene que ver con la psicología educativa. Pero debemos estarla manejando muy bien, que la podamos aplicar de una manera correcta, que la podamos calificar también de la mejor manera y que la podamos lógicamente interpretar. Y con esos conceptos que yo emito es lo que yo empiezo a hacer el informe psicopedagógico o psicológico o el psicodiagnóstico, ¿no? La elaboración de ese informe psicopedagógico es supremamente importante. Y como les digo, pues es evidente que es muy importante que lo hagamos correctamente. Es evidente de que estamos hablando de nosotros, de nuestro profesionalismo, de nuestro conocimiento, de nuestra calidad para poder emitir ese concepto y que esté totalmente organizado y estructurado. Pero para eso pues, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, partiendo de eso, no lo olviden, por favor, porque pues, ahí aparece el nombre de ustedes con su tarjeta profesional y con su firma. Entonces, eso habla muchísimo del profesional que está en este proceso. Entonces, vamos a mirar, permítanme, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá en este informe, desde una perspectiva psicológica y pedagógica, pues nosotros como psicólogos tenemos o debemos tener conocimiento de estos temas, ¿no? Y estos temas son manejados únicamente por, en este caso, por nosotros los psicólogos, porque lo que yo les decía anteriormente, nadie que no conozca de la evaluación psicológica no puede emitir un concepto. La otra persona puede emitir, cualquier otro profesional puede emitir un concepto desde su profesión. Si estamos hablando de la nutricionista, si estamos hablando de la terapista ocupacional, si estamos hablando de la fonoaudióloga, pues ellas emitirán un concepto de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a las pruebas que ellos aplicaron, ¿sí? Pero en este informe, desde esa perspectiva psicológica, pues tenemos que reconocer de que debe existir como que esa relación entre mi profesión y mi labor, ¿sí? O sea, yo tengo la profesión de psicólogo y mi labor es emitir una serie de conceptos que me lo piden a mi consultorio o que me lo piden si yo soy psicoorientador. Entonces, todo esto pues, se maneja precisamente porque estamos, de hecho, acuden a nosotros porque están teniendo en cuenta nuestra manera de evaluar, nuestra manera de diseñar algún proceso terapéutico, un tratamiento. Es ese vehículo, estas evaluaciones son el vehículo para poder hacer o emitir una información que sea precisa, que sea confiable, que sea verificada. No puedo emitir conceptos si yo no aplico una prueba. Yo no puedo decirte que el niño o el adolescente tiene un coeficiente intelectual bajo si yo no he aplicado, ¿sí? De hecho, es evidente que de pronto alguna persona tiene, algún muchacho tiene algún problema mental, algún declive cognitivo, pero porque sale a la vista, ¿no? Pero yo necesito, como por más de que yo sepa de que sí hay esa falencia en el evaluado o en el niño que yo estoy teniendo en mi consultorio o en el colegio, entonces yo, por más que sea evidente, yo voy a apoyarme en una prueba psicológica, ¿sí? Seguramente voy a tener el apoyo de algún profesor,
o de algún padre de familia, algún familiar, que ingresan al consultorio para que se den cuenta cómo se está aplicando la prueba, se den cuenta qué información estoy pidiendo, si la persona de pronto tiene dificultad para su comunicación, entonces pues necesito el apoyo de otra persona. Pero, como les digo, pues esa información tiene que ser supremamente seria, supremamente completa para poder dar la información y sugerir posibles intervenciones, ¿no? Se conoce que muchas veces en el ámbito educativo, pues el suborientador, pues como que casi no puede hacer mucho. Parece ser que no, como que no está autorizado para que pueda hacer mucho en estos espacios, ¿sí? Pero debe solicitar entonces a la AFS de los padres, donde tienen al niño, que se haga esa evaluación. O también desde ese contexto educativo, pues también nos van a pedir esa información y tenemos que hacerla de una manera muy, muy clara, muy precisa, muy correcta, por el bien del niño que llega a mi oficina, en el caso del psicoorientador. Entonces, por eso dice allí que sirviendo de conexión entre evaluación y tratamiento y de vehículo que organiza la información y su posible uso de la o en la intervención. O sea, si no tenemos esto, no podemos dar el siguiente paso. Si no tenemos claro esto, si lo estoy haciendo de una manera incorrecta, pues entonces no podemos avanzar. Entonces, este informe, este psicodiagnóstico es supremamente importante para nosotros. Bien. Eso salió. Permítame que deje compartir porque se salió acá. No sé qué le pasó. Profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alguna Bien, pregunta? sí, señor. Sí, profe. Cuéntame. Cuando uno está aplicando una prueba, digamos, de coeficiente intelectual, Sí, digamos, el paciente ya viene con un diagnóstico, uno los contrasta, los dos, el informe, dependiendo de qué tanto tiempo sea y el que se está realizando, o cómo es el manejo que se debe dar ahí, profe. Cuando tú te refieres a que se contrasta, ¿cuánto tiempo lleva? ¿A qué te refieres? O sea, profe, es que, sigamos, yo ya tengo, digamos, tengo un niño para evaluar por Sí, CI. sí, sí. Y digamos, él ya tiene un diagnóstico previo. Ajá. Entonces, lo que quieren es volver a ver cómo está, porque lo están solicitando, Ok. digamos, volverse a aplicar. Entonces, Sí. ¿cómo se hace la relación entre los dos informes o eso solo se tiene en cuenta No, o el sea, diagnóstico? no, de hecho, y lo hablábamos en sesiones anteriores, de hecho, se necesita constantemente aplicar una prueba, sea la que sea, tenemos que aplicarla para determinar si se le ha hecho intervención al niño o al adolescente, eh, para aplicar eso y saber cómo ha evolucionado, qué cambios ha tenido a nivel cognitivo, qué tanto ha aprendido, qué tanto ha retenido en esos aprendizajes que le da el docente o que le da el psicoorientador. De hecho, sí se requiere, de hecho, lo he hecho en varias ocasiones en mi consultorio, cuando me llega un paciente y le aplico una prueba y salió un resultado y luego vuelve la mamita con el niño para decir, mira, es que en el colegio me están pidiendo que volvamos a aplicar esta prueba de coeficiente intelectual para saber qué avances ha tenido, si es que ha tenido. Entonces, digamos que estas pruebas o este tiempo, este espacio de tiempo, pues si lo voy a aplicar hoy o lo apliqué hoy ya y lo había aplicado hace un año, pues los cambios no son muy significativos, ¿sí? Digamos, yo he tenido como la experiencia
de que aplico a un niño un coeficiente, una prueba de coeficiente intelectual, y luego cuando el niño ya está en una edad adolescente, entonces se le vuelve a aplicar esa prueba, ¿sí? Para determinar los cambios. Pero normalmente sí se puede hacer ese tipo de evaluación para contrastar, para verificar qué tanto ha cambiado, qué tanto ha mejorado, qué tanto ha aprendido el niño, o si por el contrario ha desmejorado, que eso ha sucedido también, o que se ha mantenido, ¿sí? Pero sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, y eso es algo muy importante que uno debe tener en cuenta para futuras evaluaciones. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, profe, sí, señor, gracias. Ok, vale. Bueno, vamos a continuar, que ya recuperé acá. Ok, eso era lo que yo les estaba planteando ahorita. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta en esta evaluación e intervención psicopedagógica? ¿Sí? Digamos que este proceso de obtener información adecuada, acuérdense que es tan importante tener una ética muy profesional de cómo yo estoy aplicando estas pruebas. O sea, si yo no la conozco, por favor no caigamos en el error de emitir un concepto cuando yo no sé calificarla, ¿sí? Entonces yo debo hacer esa evaluación y recoger una serie de información, pero de una manera adecuada. Porque de ese informe, de ese concepto que yo estoy emitiendo, se van a tomar decisiones. Piensen lo importante que es esto, porque les voy a decir a los padres de familia si hay esperanza o no hay esperanza, si a los docentes también hay que trabajar o no hay que trabajar. Entonces, o le estamos ayudando al niño o al adolescente, o lo estamos perjudicando, ¿sí? Cuando de pronto yo apliqué una prueba y resultó que no la hice bien y emití un concepto que es totalmente falso y erróneo, entonces, como yo soy el que sé, yo soy el profesional, yo soy el psicólogo, entonces pues van a creer en mí, ¿sí? No, porque es que lo dijo fulanito tal, que es psicólogo especialista en esto, entonces pues, así debe ser, ¿ven? Entonces por eso esta recolección de información tiene que ser supremamente completa, ¿sí? Por eso dice que puede afectar al estudiante, al niño, y pues lógicamente al contexto educativo, ¿sí? Entonces hay que hacer una muy buena recolección de información. Entonces, si nosotros hacemos esa evaluación, tenemos en cuenta, digamos, como ese primer aspecto del proceso y el resultado. Si nosotros hacemos intervención psicopedagógica o psicológica, este proyecto pues tiene lógicamente unas bases teóricas, tiene un conocimiento que yo debo utilizar porque yo sé qué debo hacer cuando el niño está ansioso, cuando el niño está deprimido, cuando el niño tiene problemas de enuresis, de encopresis, de una gran cantidad de aspectos que pueden resaltarse allí. Pero entonces yo tengo todo ese conocimiento teórico. Tengo un modelo teórico que me soporta a mí, que me argumenta qué es lo que está pasando y qué es lo que yo debo hacer, ¿sí? Luego de que yo relaciono o parto de ese conocimiento teórico, tengo entonces que trabajar con una planificación para estructurar un proceso de intervención, ¿sí? Para estructurar, encontré esto en esa evaluación que yo encontré, ¿sí? Entonces yo tengo que planificar de qué manera yo le voy a llevar al niño, al adolescente, de qué manera entonces estos resultados van a determinar cierto tipo de procesos. Acuérdense siempre de las diferencias individuales, de los contextos de las familias que tienen los alumnos, ¿no? Entonces,
Aquí estamos nosotros asociando el conocimiento, los resultados y el posible tratamiento. Pero yo debo estructurarlo paso a paso, sesión por sesión. Nosotros en el módulo anterior, cuando hablábamos de análisis experimental del comportamiento, mirábamos cómo por sesiones yo voy a trabajar un proceso terapéutico que nos ayude a hacer una buena terapia, ¿no? Y que pues en última eso le favorezca al niño. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y en esa intervención, como estoy también incluyendo al contexto del niño, este contexto pues puede ser bueno, regular o malo. Entonces también tenemos que evaluarlo. O sea, el contexto nos está diciendo de que el profesor como que es totalmente indiferente al comportamiento de los compañeritos hacia ciertos niños, entonces hay que hablar con el profesor. Hay que solicitarle un cambio actitudinal, una mejor disposición, pero pues lógicamente con una muy buena asertividad, una muy buena comunicación, pues como para que no se genere conflictos con el cuerpo docente. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver allí con el contexto. O con los padres de familia, con los directivos que realmente de pronto no tienen en cuenta lo que está sucediendo. Entonces, para que a mí me soporte toda esta parte teórica y para que se den cuenta los docentes, los directivos, los padres de familia y para que crean en lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy argumentando, pues entonces para eso hago esta intervención psicopedagógica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y yo como psicólogo, yo debo, digámoslo, sentar un precedente en donde se determine qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos modificar. ¿Sí? O sea, en cierta manera es como posesionarme como psicólogo, asumir esa posición de psicólogo o de psicoorientador y ser muy, digamos, no lo llamamos como radical, pero sí muy juicioso en que lo que yo estoy sugiriendo se tenga en cuenta. Lo que yo estoy diciendo que vamos a trabajar se tenga en cuenta. Y que no lo pasen como que no es importante y entonces yo me quedo callado, agacho la cabeza y no hago absolutamente nada. No, eso no está bien, porque yo debo tener ese criterio profesional, esas habilidades profesionales que me van a ayudar a mí a decirle al padre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Tengo que decirle también a los directivos en qué es lo que yo necesito que me apoyen, ¿sí? Y qué es lo que deberíamos modificar. Y lo mismo pasa pues con los docentes, exactamente igual. Inclusive, si estamos hablando del contexto, pues estamos diciendo de que los compañeritos también allí de pronto pueden estar generando, causando, influyendo de una manera negativa en los muchachos que están siendo evaluados, ¿no? Y que percibimos que tienen dificultades de aprendizaje, de comportamiento, de relaciones interpersonales, que son bastante temerosos, que son bastante aislados, introvertidos. Entonces hay que involucrar en todo ese contexto para poder hacer una intervención psicopedagógica, ¿sí? Y pues debo yo tener como un buen hábito de anotar todos los procesos que yo estoy llevando, ¿no? Acuérdense cuando hablábamos en los primeros días de nuestro módulo, dentro de los roles del psicólogo educativo, cómo yo debo generar ese cronograma de actividades, cómo yo debo tener como muy organizado de tal mes a tal mes, vamos a trabajar en esto, el organigrama es este, entonces ya de aquí en adelante ya se hizo una intervención con los padres, duró una semana, luego vamos a hacer seguimiento a esta intervención, vamos a durar 2 semanas en esa intervención, o en ese seguimiento, perdón, y así con todos los actores importantes de este contexto educativo, ¿sí? Porque pues nada sacamos si yo propongo tareas, propongo intervenciones, realizo tratamientos y no les hago seguimiento. Entonces yo no sé de todo lo que yo les dije a los padres, de todo lo que yo les dije a los directivos, compañeros,
docentes, compañeros de los niños, no les estoy diciendo nada ni estoy haciendo seguimiento, entonces no voy a poder determinar el antes, la intervención y el ahora, ¿no? Siempre se tiene que hacer eso. Y eso es algo que uno estructura en ese organigrama, perdón, en ese cronograma de actividades para que los muchachos que yo estoy observando, pues yo los pueda tener en la mira y pueda yo evaluar sus cambios, ¿sí? Entonces, dice que la valoración de la que surgen los elementos de intervención como objetivos psicopedagógicos, selección de programas, análisis variables de su aplicación, desarrollo curricular, aplicación, control, valoración y seguimiento. Es lo que yo les estaba explicando ahorita. Diseñé un proyecto, diseñé una intervención y tengo que hacerle seguimiento, tengo que valorarla, ¿no? Porque esto lo que pretende es de que luego de haber aplicado un cuestionario de evaluación, luego de encontrar un resultado, entonces yo estoy atacando ciertas dificultades que tienen los muchachos en sus hábitos de estudio, por decir algo. Entonces yo lo que hago es trabajar sobre eso, intervengo y luego pues yo hago ese seguimiento, ¿no? Es importantísimo, ¿sí? En psicología, nosotros los psicólogos somos muy dados a trabajar de esa manera como estructurada, como organizada, porque nos ayuda a ver los cambios. De hecho, no solamente para nosotros, sino para también los involucrados en todos estos proyectos, en todos estos procesos, para que ellos mismos se den cuenta cómo han cambiado, qué tanto compromiso han tenido y con base en ese compromiso todo lo que han logrado cambiar. Eso en últimas lo que facilita ese cambio y genera una alta motivación. Se incrementa la motivación en ellos para seguir adelante, ¿sí? Porque si no hay retroalimentación, acuérdense que cuando hablamos de evaluación y cuando hablamos de seguimiento, yo puedo ir retroalimentando a la gente, ¿sí? Entonces, cuando yo les estoy diciendo, mire, esto es lo que usted ha cambiado, mire, usted estaba aquí antes, de 1 a 100, usted estaba en un 30%, ahora mire, luego de la intervención del psicoorientador, su desempeño está en un 60-70%. Entonces yo les muestro a ellos con ese análisis, con esa intervención y con ese seguimiento, yo les muestro a ellos lo que se ha cambiado, lo que han mejorado. ¿Ven? Entonces ahí estamos hablando de que todo este tema del concepto psicopedagógico y de pronto lo que tú estás preguntando nos determina de que se trabajó, se encontró este resultado, pero ahora más adelante encontramos que el muchacho, la niña, el niño ha cambiado de una manera pues, interesante. Entonces, allí estamos viendo que todo este tema de la evaluación y la intervención psicopedagógica ayuda muchísimo para el comportamiento o los procesos de aprendizaje de los pequeños. En el informe se recogen los dos aspectos de la intervención psicopedagógica, tanto la evaluación y valoración, como la intervención propiamente dicha o propuesta de trabajo, tratando el proceso educativo del alumno a través de programas de refuerzos de áreas académicas, entrenamientos, hábitos de trabajo, desarrollo cognitivo, programas de atención y memoria. Para eso es la intervención psicopedagógica, ¿sí? Yo nada saco con realizar absolutamente todo este tema si yo no intervengo y si yo no trabajo todo esto que nos están planteando allí en ese proceso educativo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es trabajar con estos alumnos. Acuérdense que tenemos que ser estratégicos y no rotular al estudiante, porque los estudiantes que se están reuniendo los jueves de 10 a 12 del día son los niños que tienen problemas. Entonces, como a veces los muchachos, los pares, a veces molestan y son bastante
a veces atrevidos, pues entonces empiezan a señalar de que, mire, que tiene que ir para las clases porque, perdónenme la expresión, pero es lo que utilizan ellos como en su comunicación, en su expresión, son ignorantes, son brutos, entonces pues esto hay que manejarlo con muchísima táctica, hay que manejarlo para que los que están trabajando en esto sean muy estratégicos, sean muy cordiales, sean muy empáticos, para que los niños, las niñas, los adolescentes que están involucrados en este proceso, pues se sientan bien y que por el contrario, el apoyo que puedan recibir de los pares va a ser genial, ¿no? Que les sonrían, que los aplaudan, que los tengan en cuenta, que los integren. Entonces, eso es un trabajo muy desde un inicio hasta prácticamente terminar el fin de año, o si se continúa con estos procesos, es precisamente darle continuidad a todos estos procesos que tienen los estudiantes. Entonces, eso sería con respecto a esa intervención psicopedagógica. ¿Qué debemos nosotros, o por qué nosotros, que era lo que yo comencé hablando al inicio de nuestra charla de hoy, ¿sí? El informe psicopedagógico que tenemos nosotros es muchas veces solicitado por los docentes, muchas veces solicitado por la EPS, por un juzgado, por una comisaría. Bueno, hay una gran cantidad de entes o de personas que están solicitando pues este informe psicopedagógico. Entonces, dice que el informe psicopedagógico se elabora, como les decía, a petición del profesor o del profesorado que detecta necesidades especiales en su alumnado. ¿Sí? Bueno, entonces le llegan a uno allá los docentes. Lógicamente eso tienen que hacerlo por escrito, no es que se dé una información así como tan formal y que diga, oiga, ¿por qué no me da un concepto de fulanito de tal? No, eso tiene que hacerlo, tiene que hacer diligenciar un formato para que se pueda hacer eso con las de la ley. Y además de que yo tengo que tener en mi oficina, hablando de mi labor como psicoorientador, yo debo tener en mi oficina, pues, todo lo relacionado con los estudiantes que yo estoy, con los que les estoy llevando el caso. Entonces yo tengo que diseñar un archivo, una carpeta, en el computador, en el portátil, en el archivador, donde sea, pero debo tener yo pues todo lo que hace referencia a los diferentes estudiantes. Entonces, el profesor llega, diligencia el formato para requisición de una evaluación del psicoorientador y pues entonces ya empiezo yo a trabajar sobre eso. Entonces, por otras instancias del sistema educativo, con el propósito de ayuda en la adquisición, desarrollo, mejora de capacidades, conocimientos y habilidades, porque en el concepto que yo emito, luego de la evaluación, en el concepto que yo emito, yo propongo sugerencias, determino qué podrían ayudarle, cuál es la labor del docente, cuál es la labor del padre de familia, ¿sí? De los compañeritos inclusive. Entonces yo lo que voy a hacer es emitir un concepto en donde yo voy a tratar de sugerir pues qué se debe trabajar, ¿no? Como unas propuestas de intervención. Bueno, dice con el propósito de ayuda en la adquisición, desarrollo, mejora de capacidades, conocimientos y habilidades, favoreciendo el mejor nivel de enseñanza-aprendizaje, como registro documental de evaluación, diagnóstico y de propuestas de intervención, ¿sí? Vehículo de asesoramiento al profesorado de familias y referencia y base de seguimiento psicopedagógico. O sea, yo tengo esta información es para hacerle seguimiento y mirar qué cambios ha tenido el muchacho. ¿Sí? Estructura de un informe psicopedagógico. Entonces acá nosotros vamos a determinar
Vamos a tratar de ir paso por paso para poder entender esta estructura del informe psicopedagógico. Entonces, pues, lógicamente, los datos de la persona, los datos generales, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, centro educativo, el nombre del colegio, el curso en el que está, el curso académico y en donde vive. Toda esa información es importante, ¿no? Digamos, con el tema de la localidad donde vive la persona, pues eso nos arroja unos datos muy valiosos, ¿no? Porque si la persona o la familia vive en un sector bastante peligroso, en donde constantemente hay asesinatos, robos, pues esto quiere decir de que la condición donde él vive o la familia vive, pues puede ser un factor influyente en su miedo o en las fobias que tenga, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta absolutamente todo, ¿sí? Luego de que yo ya recogí los datos personales de los evaluados, cuando yo ya recogí esos datos, ¿sí? Entonces yo tengo pues como en un segundo aspecto esa referencia y esos objetivos. Ya vamos a mirar más adelante eso. Miremos aquí a grandes rasgos estos aspectos, estos numerales como aspectos previos, aspectos evolutivos, otros, historia personal, trastorno escolar, aspectos de exploración que tiene que ver, técnicas y procedimientos aplicados, es decir, cómo yo evalué, integración de resultados, aspectos del desarrollo evolutivo, desarrollo psicomotor, lateralidad, a qué edad empezó a caminar, en qué momento se sentó, cuál fue su primera palabra, es decir, todo ese desarrollo evolutivo que tuvo el niño. Pues, ¿dónde recojo yo esta información? Pues con los padres de familia. Y si de pronto pues requiero un concepto de pediatría, pues también lo puedo solicitar, ¿sí? Desarrollo lingüístico, capacidad intelectual, aspectos instrumentales y rendimiento académico, personalidad y conducta, entre otros. Entonces vamos a mirar más en detalle esto, ¿sí? Resumen y conclusiones. Aquí es muy importante tener en cuenta, pues desde el punto de vista psicológico, los criterios de diagnóstico psicoeducativo basándonos en el DSM y en el CIE-10, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta como toda esa información que está estipulada, porque eso tiene unos números que identifica trastornos de aprendizaje, trastornos del comportamiento, trastornos depresivos ansiosos, creo que es el 412, no recuerdo bien ahorita, pero pues según el CIE-10, pero la idea es que mis conclusiones, que mi resumen tenga como ese soporte científico del DSM-5 o del CIE-10. Orientación y consejo psicoeducativo, importantísimo, que era lo que hablábamos anteriormente. Orientaciones generales, orientaciones específicas para su desarrollo curricular. Entonces, porque esto, pues si me lo pidió un docente o si me lo pidió las directivas, pues entonces tiene que ir con esas orientaciones hacia que evaluemos la malla curricular para saber si de pronto estamos fallando en algo. Importantísimo, y esto va con la pregunta que tú estabas haciendo, Estefanía. Sí, tú fuiste tú, ¿cierto, Estefanía? Señor profe. Sí, fuiste tú la que me... Sí, profe. Sí, profe, porque me surgía la duda en cuanto a que cuando las evaluaciones, pero esa era la otra pregunta que me surgía ahorita. El tiempo en que se ha aplicado el informe al otro no tiene nada que ver, o sea, es decir, si el informe lo aplicó 5 o 6 años atrás y vuelven y me lo piden ahorita, eso no influye en nada. No influye en cuanto a qué. O sea, en cuanto, digamos, en cuanto a los avances que lo haya podido tener, o solo en ese informe
se remite, digamos, como la fecha en que se evaluó y el concepto, o sea, la fecha en la que se evaluó, digamos, y por qué lo están evaluando. Esa era la Pero, duda que a mí me surgía. pero la primera vez o la segunda vez. La primera vez. Ajá. Bueno, pero si estamos hablando por primera vez, pues el informe pues tiene todo lo relacionado con las pruebas psicológicas que se le aplicaron, ¿sí? Y que encontramos, ¿sí? Y si con el paso del tiempo nos piden, porque eso puede suceder, de hecho ha sucedido, que vuelven y me dicen, es que mire, doctor, es que el colegio o la pediatra o la neuropsicóloga eh, o el neurólogo me está diciendo que por favor le apliquemos nuevamente una prueba de coeficiente intelectual, por decir algo, entonces para mirar qué avances o qué deterioro o qué retrocesos ha tenido, ¿no? Entonces, eso puede pasar 3, 4 años para que nos pidan nuevamente un concepto, ¿sí? De pronto lo están pidiendo, como les digo yo, en comisaría familia, en donde de pronto pasó un año y me lo pidieron. Entonces, yo comienzo mi informe con base en los resultados de la evaluación anterior, los resultados, ¿sí? Y luego yo comienzo una segunda evaluación y emito mi nuevo concepto, mi concepto actualizado. ¿Sí? Por eso inclusive esta diapositiva, esta imagen que tenemos acá, es precisamente que tenemos que hacer seguimiento y actualizar permanentemente para que no pase lo que a veces, muchas veces pasa en las historias clínicas, que lo que hace es cualquier profesional del área de la salud cometen ese error de que revisan el motivo de consulta de hace 5 años y lo colocan tal cual. Simplemente lo copian y lo pegan y listo, pero no se toma la molestia de evaluar nuevamente, de hacer una actualización, y pues gravísimo, ¿no? Pues porque seguramente sí ha habido unos cambios, pueden ser pequeños los cambios, pero son importantes de todos modos. Entonces, si yo veo ese, digamos, tengo que emitir un segundo concepto de la misma persona, pues me baso en los primeros resultados, hago la intervención y luego yo hago como esa comparación, ¿sí? Entonces uno finaliza diciendo de que pues, se evidencia unos cambios importantes, o se evidencia que no hay cambios en el concepto anterior, en los resultados anteriores, pero recuerden de que debe ser muy bien manejado la aplicación de las pruebas psicológicas para poder determinar que realmente sí no hubo cambio. Porque resulta de que si yo no lo apliqué bien y de pronto sí se han presentado cambios importantes y yo no los determiné, no los encontré, entonces lo que hago es desmotivar a la familia, desmotivar al niño o al adolescente eh, y, eh, y de pronto pues también el docente pues, se queda con los brazos cruzados porque va a decir de que no hay nada que hacer, cuando de pronto sí hay mucho por hacer. Entonces, acá lo que se pretende es de que nosotros, si vamos a emitir el concepto nuevamente, pues hagamos las cosas al derecho, hagamos las cosas completas y emitamos un concepto relacionando el anterior con este y concluimos, ¿no? Y vemos que si hay cambios o vemos de que no hay cambios. Entonces, eso es lo que quiero decir acá con esta imagen de importante, que hay que revisar, que hay que actualizar y hay que hacer seguimiento porque eso va a favorecer o va a limitar la parte evolutiva del pequeño. Aquí yo coloco como algo que yo pues, tengo en cuenta para escribir el concepto o el informe, ¿sí? Iniciando pues con el informe, dice, se inicia exploración a petición de la profesora, de la tutora, de quien sea, al observar esta que manifiesta un nivel comportamental, ritmo de aprendizaje y desempeño, y yo coloco entre paréntesis superior, de menor nivel o medio, ¿sí? O sea, dependiendo lo que ellos me arrojen, los tutores o los profesores o quien sea,
por eso lo coloco entre paréntesis, a su grupo de referencia, aprende con cierta lentitud, inquietud, dificultad en su atención, facilidad y rapidez, nuevos contenidos y de gran dificultad. Entonces, digamos, eso es lo que de pronto uno podría estar colocando allí en ese informe, del por qué me lo remiten a mí. Capacidad superior, media o de menor entidad en el razonamiento y la resolución de problemas. Entonces, aquí nosotros ya empezamos con esto porque eso es lo que nos está arrojando o nos está informando la profesora o la persona que me está solicitando este concepto. Entonces, claro, acá me están diciendo lo que podría estar sucediendo, pero pues yo lo que voy a hacer es confirmar o desconfirmar esto que me están diciendo acá. Y en ese sentido, pues voy a ir evaluando gradualmente hasta obtener, pues, hasta que yo confirme esto que me están diciendo a mí o lo desconfirme. La idea es constatar exactamente lo que me están diciendo. En los aspectos previos, que es una de estas partes, permítanme, me vuelvo acá. Acá, miren, aspectos previos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos en cuenta en los aspectos previos es lo siguiente. Se detallan aspectos evolutivos aportados en la entrevista familiar, pudiéndose hacer constar pautas de desarrollo psicomotor, lo que yo les decía, sedestación. ¿Saben ustedes qué es sedestación? ¿Saben ustedes qué es sedestación? No, profe. Respóndanme. Si saben, digan si sé o no sé, pero no se me queden callados. No, no, señor, profe. Señor profe. La sedestación señor. es la capacidad que tiene el niño de lograr sentarse por sí solo, buscar la manera, o sea, todo tiene su proceso, todo tiene su momento crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera que tenga cierto niño de cierta edad? ¿No? Entonces, que tenga sedestación, es precisamente que tenga esa posibilidad de sentarse y de voltearse para buscar de pronto gatear, ¿no? Entonces, esa es la sedestación, que tenga ya como esa conducta de entrada para tener cierto tipo de comportamientos, ¿sí? De conductas, de motricidad. Entonces, ese desarrollo psicomotor hay que evaluarlo con los papás. Entonces, ahí está la sedestación, está el gateo y la deambulación. Pues esa deambulación tiene que ver con el gateo, en donde pues el niño lo que hace es moverse de un lado para otro por iniciativa. Inclusive hay que tener en cuenta, porque si lo hacen, pueden correr el riesgo de que, como ellos no controlan, cuando estamos hablando de los recién nacidos, ellos no tienen esa percepción de figura a fondo, entonces pueden inclusive hasta caerse y golpearse durísimo en la cabeza. Aunque los niños tienen una plasticidad impresionantemente buena, un golpe en la cabeza pues no deja de ser preocupante. Entonces, esa parte. Comunicación y desarrollo lingüístico, cuáles fueron las primeras palabras que el niño dijo, si el niño comprende órdenes básicas, se sigue algún tipo de indicación, de qué manera se expresa, se responde a estímulos visuales, táctiles, cómo reacciona. Tiene que ver con toda esa expresión para poder ir determinando si tiene algún tipo de espectro autista o no. ¿Sí? Entonces hay que tratar de mirar esta parte. Control de esfínteres, la alimentación, sueño, qué tal está durmiendo, si tiene un sueño que realmente pues, lo concilia con facilidad, o por el contrario no concilia el sueño. Todo eso hay que analizarlo, porque neurológicamente podría estar sucediendo algo. ¿Sí?
Y se espera que, pues, que tenga pues como esos tiempos para que responda a ciertas expectativas de conducta que ya deben estar que ya deben de tener como interiorizado en su repertorio conductual, como por ejemplo el control de esfínteres. Ya se supone que a tal edad el niño ya debe tener una respuesta de control de esfínteres. A veces hay un retroceso por eventos traumáticos fuertes y pues como que pierden este control de esfínteres, ¿no? Entonces tienen la encopresis o tienen la enuresis nuevamente, pero ya la habían adquirido, pero como pasó algo muy fuerte a la familia, entonces eso puede ser negativo. Sí, Jennifer, ¿qué quieres comentar? Profe, un niño que de pronto ha tenido abuso sexual puede quedar con ecopresis, eso de que no deja pañal. Eh, pues, pues hay que evaluar, ¿no? No es que pueda quedar con esa encopresis como tal, pues seguramente, como te digo, si ya la había adquirido, si ya había controlado, pues ese control de esfínteres, incluyendo la encopresis, si ya lo había adquirido y tuvo una experiencia como esas, entonces, como te digo, puede haber un retroceso en ese aprendizaje. Pues hay que, pues en este caso, hacer un tratamiento conductual para, con, eh, para reforzar, para modificar ese tipo de situación. Pero digamos que si lo adquirió, se puede modificar. Por lo general, cuando se presenta ese tipo de, de situaciones tan malucas como el abuso sexual, pues puede tener ese retroceso en el comportamiento. Pues hay que trabajarlo porque hay que enseñarle al niño, pues, primero que todo, a que tenga una mayor tranquilidad, que normalicemos un poco su temor, su angustia, y enseñarle nuevamente a que tenga control de espíritu. Eh, hay que mirar las relaciones familiares, sociales y adaptación a situaciones sociales. Todo esto va en aspectos previos. ¿Sí? Ahora, en los aspectos de exploración, yo tengo en cuenta lo siguiente, yo coloco en los informes lo siguiente. Dadas las circunstancias personales y de historia escolar del alumno, se ha decidido hacer uso, entre otras, de las siguientes técnicas y procedimientos de valoración. Entonces, en mi informe yo voy a colocar esto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo necesito explorar la parte cognitiva, la parte verbal, la parte auditiva, la parte comportamental. Entonces, yo para poder recoger toda esta información, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Se ha decidido hacer uso, entre otras, de las siguientes técnicas y procedimientos de valoración. Y acá, de ahorita miramos cuáles podrían ser todas esas pruebas que uno utiliza, ¿sí? De hecho, espérenme, yo trato de compartir con ustedes un momentito. A ver, miremos cuál. Un momentico. Es que estoy abriendo un archivo en Word, entonces permítanme, porque quiero mostrarles algo. Se toma su tiempo.
Aquí hay un ejemplo. Voy a dejar de compartir acá un momentito. Aquí hay un ejemplo de un inventario, un cuestionario que yo a veces utilizo dependiendo del caso que tengamos. Entonces, datos de evaluación, esta es una parte, acá lo que yo quiero mirar un poco es el comportamiento durante la entrevista, aspectos físicos y su presentación personal, cómo está en su comportamiento no verbal, ahí yo califico y describo, postura inapropiada, si está por los niveles de 10, o está apropiada en qué nivel. Entonces yo lo que voy a escribir acá es los datos más relevantes, manerismos, tanto físicos como verbales, ¿sí? Como las muletillas que llaman, muy acentuado o inexistente, tensión muscular, muy tenso, muy relajado. Toda esa información es muy importante tenerla en cuenta, ¿sí? Hiperquinesia, hipoquinesia o normal, ¿sí? Disforia, euforia, normal, comentarios. Luego hablamos del comportamiento verbal. Sí, Stephanie. Profe, una pregunta. En ese caso de que se sospeche de que el niño puede tener una posible orientación sexual, pero dentro, o sea, porque pues digamos que dentro de lo que uno hace, uno se va dando cuenta. Entonces, si uno, digamos en la entrevista inicial, si uno se va dando cuenta de ciertas cosas, uno cómo hace ahí para también determinar si en ese caso esa orientación también y el hecho de la institución donde se encuentra puede ser lo que le está afectando al chico. A ver, en ese caso, pues tenemos que mirar, y era lo que hablábamos ahorita del contexto familiar, social y educativo, pues para mirar un poco pues esos comportamientos, manerismos que tiene, porque tú estás hablando de qué tipo de orientación sexual puede tener el niño o la niña, ¿no? Entonces, yo lo que primero que tengo que hacer es evaluar su contexto para saber si son aprendizajes inadecuados, con quién vive el niño, si solamente vive con mujeres, si ha pasado algún tipo de circunstancias de abuso sexual, cuál es la religión que tiene la familia. Todos esos aspectos hay que tener en cuenta, ¿no? Si los padres son muy autoritarios, son muy estrictos, muy rígidos, que no permiten ningún tipo de equivocación, entonces esto se está generando en los pequeños, ¿sí? Hay que mirar la edad. Cuando se presenta esto, que tú me estás diciendo, me estás preguntando, hay que mirar la edad en la cual se está presentando eso, ¿sí? Si estamos hablando de un niño pequeño, si tú hablas de orientación sexual, pues es más yo lo considero más como un aprendizaje inadecuado, porque su contexto ha sido inadecuado. Entonces, de pronto, pues el niño no tiene un punto de referencia o un modelo de comportamiento adecuado y tiene ese tipo de conducta, pero no quiere decir de que el niño de pronto esté generando una orientación sexual diferente a la heterosexual, ¿no? Entonces, allí hay que evaluar en muchos aspectos, ¿no? Si ya estamos hablando de que es un niño que ya tiene, no sé, 10 años y se evidencia un poco, ¿no? de cosas, de comportamientos que son más de una mujer, de una niña, y que los está presentando, pues entonces hay que evaluar también. Pero hay que tener en cuenta las diferentes etapas de vida que está sucediendo esto, las diferentes edades que está viviendo el pequeño, para determinar si es un mal aprendizaje, como te digo, o como les digo, tener como en cuenta las relaciones familiares, sociales. Acuérdense de que muchas veces los violadores son muy cercanos a la familia, son
tienen fácil acceso a la familia, a la casa. Entonces, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y pues si se evidencia algo así, pues hay que pasar inmediatamente el informe de un posible acoso sexual, o que si es un mal aprendizaje, pues entonces toca hablarle a la persona. Gracias, Lady, por levantar la mano. Hay que indagar con la persona qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en el contexto familiar, para que se presente ese tipo de comportamiento. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Lady, levantaste la mano. Bueno, bajaste la mano. Bien, entonces aquí vemos nosotros... Pues, Ya, es que no activaba el micrófono, no sabía. Una pregunta: cuando los niños, por ejemplo, de 4 o 5 años son violados por familiares o quien sea, pueden tender a tener conductas, pues, digamos, en el jardín o contexto escolar donde sean como de agresión, de coger a otro niño y violarlo o cosas así, o pues al contrario son más pasivos, como más... Pues es que como recuerden muchísimo el concepto de las diferencias individuales, cada uno puede reaccionar de acuerdo a su contexto familiar, a su contexto social. Algunos pueden reaccionar con muchísima pasividad, otros pueden ser o tornarse agresivos. Entonces hay que evaluar siempre el contexto, ¿sí? Cuando hay esos abusos. Pero digamos, un niño a esa edad entiende, me violaron, me abusaron, o sea, a esa edad, o lo entenderían de otra forma, o hay cómo harían para que el niño entienda. Ustedes saben de que los niños, pues lógicamente no conocen de muchas cosas a una corta edad, ¿no? Muchas veces los niños ven como que está pasando de que haya tocamientos por parte de algún familiar cercano, pues entonces lo ven como positivo. Bueno, perdón, no positivo, lo ven como normal, ¿no? Lo ven como pues, si es mi papá, si es mi hermano mayor, si es mi tío, pues debe ser que está bien. Y además de que si yo como padre no estoy pendiente de ellos, no he tenido conversaciones con respecto al cuidado del cuerpo, al no permitir que me estén tocando, o sea, si yo como padre he tenido un total desinterés y un total distanciamiento en ellos, pues lógicamente pues ellos lo van a ver como algo natural, ¿sí? Pero pues con el paso de los años, cuando estamos hablando ya cuando la persona, el pequeño, la niña, tiene ya un poco más de criterio y de interpretación de las circunstancias, de pronto ya lo puede ver como algo anormal. Además de que ya en el colegio de pronto se tocan estos temas, ¿cierto? Se hacen, digamos, en programas de televisión, se hacen comentarios, hay entrevistas con respecto a estos temas, entonces ellos ya van a ver de que eso no está bien hecho, de que eso es un abuso sexual. Pero digamos, por ejemplo, eso más que todo en las niñas, cuando entran a transición o pues jardín, kinder, que creo que antiguamente se llamaba, o no sé si todavía. Por ejemplo, la niña que la violó X persona o su familiar o quien sea, le va a coger su parte genital a otro niño o otra niña y va a ser normal, o sea, porque como se lo hicieron a ella, ella no entiende, pues va a ser totalmente normal, mientras que si uno hace eso, pues ya como no entiende. Pues vuelvo y digo, eso depende mucho del contexto y del aprendizaje que haya recibido la niña o el niño, ¿no? Puede que lo haga como puede que no, puede que pues, simplemente ella no quiere hacer lo que le hicieron pues a ella cuando era más pequeñita. Entonces, si lo tiende a hacer es porque no ha recibido unas enseñanzas en cuanto a la sexualidad, en cuanto al respeto, al autorrespeto de su cuerpo o del cuerpo de las otras personas. Si eso sucede es porque realmente la niña está
un poco distante de una orientación sexual, de una enseñanza en cuanto a la sexualidad, ¿no? Entonces puede que suceda como puede que no, eso depende de cada contexto. Cada niño con su mundo, con su sociedad, con su familia, vive experiencias diferentes. Bien, ok, continuamos entonces. Entonces aquí a grandes rasgos, pues este es como esta evaluación que yo puedo estar recogiendo para dar un informe, ¿no? Entonces yo tengo que decir que utilicé un cuestionario de datos de evaluación para poder recolectar esa información y saber qué tipo de proceso vamos a seguir. Entonces acá hablamos del motivo de la consulta, naturaleza del problema, la descripción, estímulos desencadenantes, hay que enumerarlos en orden de importancia, características de respuesta, califique en una escala de 1 a 10 la posible intervención de los siguientes factores y hay que especificarlos: el fisiológico, la conducta motora, el déficit, el exceso, control de estímulos inapropiados, factores de adquisición, la predisposición, califique de 1 a 10, describa la parte biológica, orgánica, aprendizaje previo por modelamiento. Todo esto de pronto se relaciona con lo que estábamos hablando ahorita. La parte cognitiva, antecedentes históricos, factores de mantenimiento, todo eso es importantísimo evaluarlo, ¿no? ¿Por qué se está manteniendo la conducta agresiva del niño? ¿Por qué se está presentando una conducta de autoestimulación en el niño, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que evaluar y hay que observar absolutamente todo eso. Yo puedo tener esta entrevista con los padres de familia, con los niños pequeños, puedo observar, hacer un registro anecdótico por medio de una observación para que se registren comportamientos adecuados o inadecuados. Entonces, digamos que esto podría ser ese tipo de cuestionario. Y ahora, miremos otro. A ver. Miren este que este me parece interesante. Este me parece interesante como para mirar un poco los hábitos de estudio. Inventario de hábitos de estudio, nombre, edad, fecha. Entonces es trabajar con él o dárselo, dependiendo de la edad que tenga la persona que yo estoy evaluando, pues yo puedo ir trabajándolo con él, ¿sí? Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una X la respuesta que estime e identifica mejor sus hábitos de estudio. Entonces, tomo en cuenta todas mis materias al distribuir el tiempo de estudio. Hay personas conversando o ruidos que me molestan o distraigan mientras estudio, siempre, a menudo, raras veces, nunca, ¿sí? Y todo esto, pues, me da mucha información importante. Siento satisfacción al intervenir en actividades relacionadas con el estudio, siempre, a menudo, raras veces, nunca. Interfieren mis problemas personales en mis intenciones de estudio. Bueno, hay una gran cantidad de información acá que yo recabo para poder evaluar qué es lo que está pasando con el niño o con el adolescente. Muchas veces los problemas de aprendizaje que se presentan es porque carecen de hábitos de estudio o tienen unos hábitos de estudio totalmente inadecuados, ¿sí? Recuerden que lo que estaba comentando la docente cuando solicita la evaluación por parte del psicoorientador es que dice que tiene problemas de atención, se distrae, realmente no tiene un aprendizaje adecuado. Entonces, pues como para corroborar eso que está diciendo la profesora, el profesor, entonces yo lo que hago es de pronto trabajar como este inventario de hábitos de estudio para poder evaluar qué es lo que está pasando con él, ¿sí? Leo cuando me siento fatigado, ¿sí? Estoy nervioso antes de presentar un examen y esto pues tiene muchísimo que ver con los factores de ansiedad.
La ansiedad es uno de los, ustedes lo saben, ya miro si tengo acá este cuestionario de ansiedad ante la evaluación académica. Sí, aquí está. Esto es para mirar un poco qué tanto son, qué tan alto tienen ellos los niveles de ansiedad. Entonces, yo lo utilizo muchísimo porque es bastante interesante. Entonces, permítame, ya se los comparto. Manejo de ansiedad. El presente cuestionario tiene como fin determinar las situaciones en las que usted presenta mayor grado de ansiedad. Esto por lo general es para adolescentes. Por lo cual es importante que lo diligencie de la manera más sincera posible. A continuación, aparece una serie de situaciones ante las cuales debe señalar la que más se acomoda a su situación actual, en donde 0 indica ausencia de ansiedad y 4 el mayor grado de ansiedad que puede experimentar. Además, debe describir su reacción en cada uno de los canales fisiológico, motor, cognitivo. Pero, para yo poder trabajar este cuestionario de ansiedad, pues para identificar la ansiedad, yo tengo que sentarme con él, con el adolescente, con el pequeño, pues o sea, no tan pequeño, última. Yo tengo que sentarme con él y poder explicarle lo que es la respuesta fisiológica, lo que es la respuesta motora y lo que es la respuesta cognitiva, porque de pronto no lo saben o no lo tienen muy claro, entonces yo tengo que explicarle. Esto es lo que pasa cuando sentimos ansiedad. Tengo cambios en mi organismo, me pongo pálido, me sudan las manos, me suda la cabeza, me suda la espalda, se me eriza la piel, me pongo colorado, o sea, esa es la respuesta fisiológica. En la parte cognitiva, los pensamientos que constantemente yo tengo, si son buenos, regulares o malos, si son pensamientos intrusivos, son pensamientos irracionales. Y lo motor es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Si me pongo a llorar, si me desmayo, bueno, toda una serie de respuestas motoras que realmente están relacionadas con la otra. Que a veces lo fisiológico activa lo cognitivo o que lo cognitivo activa lo fisiológico. Para poder yo trabajar este manejo de ansiedad, esta evaluación de la ansiedad, pues yo tengo que hacerle como una introducción a la persona. Entonces, acá yo le estoy diciendo, bueno, miremos la situación académica, el número de conversión, es decir, si es 0, 1, 2, 3 o 4. 4 sería excesivamente alto. Se espera que la persona responda con toda la sinceridad porque es para ayudarle a él o a ella, ¿no? Entonces, la situación académica está la evaluación escrita. Voy a pedirle que describa esa situación, descríbala de una manera breve, que pensó, aquí estamos hablando del pensamiento, que sintió, estamos hablando de lo fisiológico, y qué hizo, estamos hablando de lo motor. Entonces, aquí cada uno de los aspectos académicos, ¿no? En cuanto haya evaluación. Acuérdense que esto es un taller para el manejo de la ansiedad ante la evaluación académica. Entonces, evaluación escrita, evaluación oral, exposición en clase, aclarar dudas sobre temas expuestos por el profesor, ¿sí? Participar en clase, hacer aportes, pasar al tablero, contestar a una pregunta del profesor, ser responsable de la nota del grupo al que pertenezco, defender mi punto de vista, otras situaciones, problemas, cuáles. Y situación no académica, ¿no? También, ¿no? En cuanto a que ya es una persona que trabaja, pero que también tiene ansiedad, ¿no? O familiares, vamos a tratar de que nos describa 3 situaciones familiares que la persona considera son negativas y también sociales. Entonces, esto
me arroja a mí unos resultados importantísimos para poder yo hacer una intervención. Y esa intervención, pues, me va a decir, es que esta persona como que es un poco depresiva, esta persona como que no cree en sí mismo, esta persona como que realmente tiene un autoconcepto negativo. Entonces, cuando yo estoy tratando de evaluar todo eso, entonces, permítanme, voy a mostrarles ahora este cuestionario. Es este. Sí, es este. Este cuestionario me ayuda muchísimo para mirar un poco el autoconcepto, la autoestima que tiene el adolescente. Entonces miremos esto. Yo les comparto esto. El Miskinis es un cuestionario que me permite evaluar un poco tres aspectos: cómo soy, cómo creo me ven los demás y cómo me gustaría llegar a ser. Entonces, acá siempre uno tiene que tener la delicadeza de explicar qué es lo que qué es lo que tiene que hacer el evaluado, ¿no? Entonces, siempre es importante darle las instrucciones. Trabaje en orden cada concepto, de arriba hacia abajo, coloque su marca, una X en la mitad de los espacios, no en los límites. Pero esto acá, yo considero que colocar la X es donde el paciente considere, ¿no? Asegúrese de marcar cada concepto, no omita ninguno, ponga solamente una X en cada escala, no mire los ítems anteriores ni los siguientes, no trate de recordar cómo marcó los ítems similares. Para cada ítem haga un juicio separado e independiente. Trabaje relativamente rápido a través de los ítems. No se preocupe ni cuestione ítems particulares. Su primera impresión es la importante, ¿no? El sentimiento inmediato sobre el ítem es lo que realmente se requiere. Por otra parte, no se apresure, ya que su verdadera impresión es lo que se requiere. Mire siempre a ambos lados de cada escala antes de colocar su marca. Por favor, note la diferencia entre cómo soy, cómo me gustaría ser y cómo ven los demás. Entonces, aquí está. Miren esto tan chévere. El cómo soy. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea acá? El cómo soy. Fíjense que en los extremos está inteligente, no creativo, no original, creativo y original, habilidoso socialmente, torpe socialmente, falta de confianza en sí mismo, alta confianza en mí mismo, ¿no? Entonces, yo lo que hago, o lo que la persona debe hacer, es ubicar donde él considera que se ubica, si acá, o acá en el intermedio, o acá en los extremos. Esto es importantísimo y, como les digo, uno tiene que decirle a la persona que está evaluando, sea honesto con usted mismo, ¿sí? Porque de aquí vamos a sacar muchas cosas importantes para ayudarle a que usted disminuya sus niveles de ansiedad, a que usted mejore su autopercepción, a que usted mejore su autoestima, su autoconcepto, a que usted mejore sus relaciones sociales. Porque aquí le estamos diciendo cómo se ve la persona, cómo soy. Luego, una vez terminada esa, ahora sí bajamos cómo me gustaría ser, ¿no? Entonces, acá son la misma estrategia de los extremos en este continuo en donde vemos físicamente atractivo o físicamente no atractivo, cómo me gustaría ser, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se le debe explicar a la persona, como ya vimos cómo soy, ahora cómo me gustaría ser. Entonces, acá también debo ubicar esto. Y esto, como para un proceso terapéutico, nos ayuda enormemente. ¿Cómo me ven los demás? También. Entonces, acá se coloca alerta, activo, no entusiasta y aburrido. Tiene mucho que ver esto con la tríada cognitiva de Beck, ¿no?
el cómo me veo, cómo creo que me ven los demás y cómo creo yo que sería el futuro o mi futuro, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de este cuestionario o inventario de Miskinis, que es muy bueno y me arroja unos datos muy, pero muy interesantes. Nos centramos entonces nuevamente en lo que estábamos hablando, ¿sí? En el informe psicopedagógico. Bueno, entonces, en resumen y conclusiones, de acuerdo con lo que antecede y para este particular momento evolutivo del alumno o alumna puede precisarse lo siguiente. Estructura y organización cognitiva, si son buenas, con alto nivel de funcionamiento, de carácter medio o de menor nivel, capacidad de adaptación. Entonces aquí, de acuerdo a toda una serie de evaluaciones que yo hice, pues entonces yo voy a empezar a hacer mi concepto, voy a colocar mis conclusiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente uno coloca, ¿no? En un resumen de evaluación diagnóstica, entonces dice, considerando sus aspectos evolutivos y de conducta personal y social, sin perjuicio de lo que aporten posteriores valoraciones y como una base de partida para el seguimiento y evaluación psicológicos y pedagógicos, su caso puede valorarse de... Entonces, necesitamos como algún apoyo en cuanto a algunos diagnósticos que nos puedan emitir un concepto. Entonces, estamos solicitando de que nos traigan también, yo soy el psicoorientador, pero necesito que me traigan otros conceptos, ¿no? Entonces, yo necesito que pediatría, que neurología, que psicología dentro de la EPS, pues me emitan conceptos, ¿no? Porque pues eso hace parte de mi criterio profesional en donde digo, yo encontré esto, pero necesito argumentarlo o refutarlo o confirmarlo, pero necesito entonces otros diagnósticos que me puedan a mí ayudar a entender qué es lo que está pasando con el pequeño. Bien, bueno, esto que aparece acá tiene que ver con esto, ¿no? Con esta valoración diagnóstica, ¿no? Acá lo que se está tratando de decir acá en esta imagen es si tiene la capacidad o no para crear ideas originales, generación de diferentes soluciones o vías de resolución de un mismo problema. ¿Será que se queda, le da, digámoslo así, como un susto impresionante cuando tiene que asumir cierto tipo de responsabilidad, cuando tiene que tomar una decisión, o se queda callado y lo que prefieren es él hacer es que los demás tomen las decisiones por él, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de circunstancias está presentando la persona, el niño, la niña o el adolescente? Nivel de conducta adaptativa y habilidades sociales, todo eso tiene que aparecer allí en ese concepto. Aspectos musicales, de ocio, deportivos, absolutamente todo. Porque pues cada aspecto es importantísimo. Bueno, aquí hay unas técnicas y procedimientos aplicados como elementos de exploración psiconeurológica, desarrollo psicomotor, organización perceptiva, cuestionarios de observación o detección realizado por la tutora o el docente, cuestionarios de observación o detección realizado por la familia. Normalmente lo que uno hace es decirle a los padres de familia necesito, o a los docentes también, necesito que observen el comportamiento del niño, de la niña, del muchacho en estos contextos. Entonces necesito que usted me registre qué es lo que ve, qué es lo que encuentra en él, ¿sí? Cómo reacciona, con agresividad o con llanto, qué es lo que usted observa. Entonces necesito que me haga una lista de chequeo para eso, ¿sí? Test de matrices progresivas de Raven, que evalúa coeficiente intelectual, test breve de inteligencia de Kaufman, escala de inteligencia de Wechsler para niños, pruebas o cuestionarios de conducta adaptativa, más o menos como lo que les mostré ahorita, batería de aptitudes diferenciales y generales, eso es buenísimo,
adaptación del test de pensamiento creativo de Torrance, de expresión figurada, revisión de materiales escolares, importantísimo, porque no ver cómo el niño está trabajando un collage, cómo está trabajando pues la escritura en sus cuadernos, ¿no? Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Test de análisis de lectura y escritura, escalas PROLEX y PROEX, que tienen que ver con los procesos de lectura y escritura, ¿sí? Como es lo que se espera que el niño tenga, según su edad, el tipo de desarrollo en la lectura y su escritura, cuestionarios de personalidad y de adaptación. Aquí a veces la gente utiliza, o algunos psicólogos utilizan, dependiendo de su enfoque, si es un enfoque dinámico, pues por lo general utilizan los dibujos para determinar la personalidad y los procesos de adaptación. Pues entonces que dibujen la familia, que dibujen un árbol, que dibujen un paisaje. Entonces, esos son test proyectivos que a veces lo utilizan. Las fábulas, test de la familia, entrevistas con el profesorado y entrevista familiar. Miren todo lo que yo podría estar utilizando para poder dar un concepto, para poder generar un psicodiagnóstico, para que esto sea de una gran ayuda para los pequeños. ¿Sí? Lógicamente, y lo hablamos al principio de nuestra charla de hoy, es de que todo eso que yo estoy recolectando de información es precisamente para las propuestas de intervención. Suponiendo, a modo de ejemplo, el caso de un alumno con necesidades especiales de educación, podría expresarse en el texto lo siguiente. Las necesidades educativas especiales del alumno o alumna tal se derivan de sus características personales a las que se asocian las propias de, entonces, los conceptos que a mí me llegaron, todo ello sin menoscabo de lo que puedan estimar en neurología, neuropediatría y salud mental. Entonces, como psicólogo educativo, yo lo que necesito es de que coloquen en un tratamiento de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje, y necesito que me vayan dando información. O sea, yo lo que le pido a los padres es de que vayan a la EPS, que entre a un tratamiento el niño para algún este tipo de actividades profesionales, y me emita a mí, el profesional me emita a mí un concepto. A mí me ha tocado hacer muchos conceptos psicológicos porque pues, me lo pide el psicoorientador. Entonces yo muy juiciosamente hago todo este proceso, hago la evaluación y luego pues le emito el concepto. ¿Sí? Y bueno, ahí me estoy comunicando. De hecho, yo me comunico con él. Yo trato de decirle a los padres de familia, me gustaría mucho tener el número telefónico del psicoorientador. ¿Sí? ¿Qué tan viable es? Pregúntele por favor si yo le puedo llamar para que hablemos del paciente, del niño, de la niña, del adolescente. Entonces, por lo general, pues sí dan el número telefónico. Entonces, es para mirar cómo trabajamos en conjunto para poder ayudar a los pequeños. Aspectos de consideración en las necesidades educativas del alumno. Acá tiene que ver muchísimo la labor que uno tiene como psicólogo orientador y el peso y el soporte que le debe dar la profesión. O sea, el psicólogo educativo no es el que va a preparar los cumpleaños de los estudiantes ni de los profesores. Eso que lo haga cualquier otra persona, un trabajador social, una trabajadora social. Pero esa no es labor de un psicólogo educativo, ¿no? El psicólogo educativo lo que tiene que hacer es posesionarse muy bien y decir, mire, lo que yo necesito es que me colaboren las directivas en esto, necesito que me instalen, no sé, una cámara de GESEL o muchas cosas que yo considero que son importantes para el bienestar y el aprendizaje significativo en los pequeños, ¿sí? En los adolescentes. Entonces, yo lo que tengo que hacer es mirar un poco las características organizativas, es decir, qué tanto a mí me apoyan las directivas, ¿sí? ¿Qué tanto yo debo hacer para que me apoyen en que se compren cierto tipo de pruebas o de que podamos capacitar a los docentes? Que sea todo de una manera muy bonita, muy estructurada, muy organizada, ¿sí? Y recibir el apoyo, ¿no? Entonces,
En ese sentido, pues estamos ganando un terreno importante y nos estamos posicionando como psicólogos educativos. No podemos permitir de que nos utilicen para otro tipo de actividades que no estén en mi rol como psicólogo, ¿sí? Si yo tengo que ir a hacer visitas familiares, pues eso lo puedo hacer, pero pues que esté realmente relacionado con mi rol como psicólogo, no que yo haga entrevistas de un trabajador social. No, tiene que estar muy relacionado con lo que yo hago. Conozco mucha gente, mucho psicólogo que se pone a hacer otras cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Como que preparar los compañeros, los cumpleaños de los compañeros. Y eso no, o sea, yo no me la pasé estudiando tanto tiempo para hacer eso. Y eso es cuestión de posicionarse y hacerse respetar en el rol de psicólogo. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna inquietud. Eso es lo que teníamos que trabajar en el día de hoy. Bien, muchachos, señoritas. Ok. Así está yo, Solange. Sí, señor profe. María Fernanda. Buenos días. Buenos días, Laura, Jennifer, No, es que no funciona mi cámara. Diego, Valentina. Profe Valentina Franco Garzón. Las dos. De hecho, no veo a Valentina Garzón. Yo soy Franco, ¿listo? Tú eres Franco. Sí. No está Rosalba. No está Rosalba Soy. No volvió Cristian, ¿no? No volvió Cristian a clase. No, profe. Ok. Listo. Señorita, nos vemos entonces mañana muy juiciosos en clase. Que pasen un buen Vale, día. profe, Chao. muchas gracias. Profe, ¿me Profe, regalas un buen día, momento, por favor? profe. Sí, dime. Pero, Lady, es que ahorita. no había podido entrar temprano, pero yo sí estuve. Sí, listo, ya. Yo sé que estás. Buen día, profe, participando. gracias. Hay participación. Gracias, profe. Chao. Buen día. Hasta luego, que estén bien. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quieren comentarme algo, Stephanie? Sí, profe. Cuéntame. Me surgen unas dudas en cuanto a la entrevista que hay que hacerle al psicoorientador y Ya, al ya un profesor. docente. Sí, Lo correcto. que pasa es que nosotros trabajamos en el colegio, pues Sí, donde desempeñamos las prácticas, sí. con la profesora que nos orienta inclusión, pero no sé si con ella la podemos hacer. Sí, Y la yo- otra es en caso de que no pueda hacerlo con ella, porque es que realmente ahorita no tengo a quién aplicarle, pues ahí no sé. Las preguntas, usted, yo le entendí que había dicho que estaban relacionadas con todo lo que habíamos visto durante el módulo, la familia, las ujú, relaciones, todas estas sí. cuestiones. Entonces, Tú estás sí es tú estás, discúlpame, ¿cómo se llama tu compañera? Laura Londoño, Con profe. Laura. Eso que tú me estás preguntando, no sé si fuiste tú o fue Laura, me hicieron esa pregunta si se podía trabajar con la persona que hace inclusión, ¿no? Que digamos que la están como catalogando como la psicoorientadora, ¿cierto? ¿Es ella la psicoorientadora? No, pues no directamente, no sé qué hace ella porque ella es la que maneja el proceso de inclusión con los chicos. Ella Ah, también sí. trabaja esa parte con los niños, pero entonces esa era mi pregunta. No sé si con ella lo podamos hacer. Y si es grabada, ¿cuánto tiempo más o menos debe ser la grabación? Pues eso depende mucho de la entrevista que tú hayas diseñado, ¿no? El número de preguntas. Pero sí, con ella se puede. La cuestión está en que, pues, tú
¿Se la aplicarías a ella y Laura también? O sea, tendrían que hacer dos Es- entrevistas. Es que eso era lo que queríamos saber, si hay necesidad de grabar las dos, porque ambas, digamos que ambas estamos con la misma con la Bueno, misma profesora. Háganlo, pero entonces hagan una entrevista bastante completica, en donde puedan hacer unas, no sé, unas 15 preguntas que aborden todo lo que hemos trabajado y cómo ella de pronto está manejando, qué tiene en cuenta, qué es lo que hace una persona que está encargada de la inclusión de los Bueno, profe. estudiantes, ¿no? Esa Y parte. la Y otra pregunta es, profe, ¿estas entrevistas para cuándo se deberían entregar en ese Jue- orden de ideas? Jueves y viernes. ¿Jueves y viernes? Sí, de hecho yo tengo que subir a ustedes porque necesito ver las entrevistas para el momento que ustedes hagan la presentación. Ustedes pueden hacer una entrevista solamente con audio o pues también con video. Y esa entrevista, como te digo, va a durar dependiendo del número de preguntas que ustedes hayan diseñado. Sí, profe, es Entonces, que nosotros nos quedaría más fácil en audio en este momento porque, digamos, porque en esta semana nosotros estamos como haciendo otro tipo de cosas referente a los informes y lo otro es que ella está incapacitada, entonces queríamos saber si por el medio del bueno, audio, pues como que también lo háganlo. podríamos hacer. Háganlo, pero que se entienda, que no haya tanta interferencia y que la entrevista esté bien jalada, bien buena la entrevista. Bueno, Listo, profe. Eso era Listo. todo lo que le querías. Vale. Y lo otro, profe, es que me gustaron mucho los documentos que usted estaba compartiendo, porque digamos, digamos, hay cosas que nos sirven como para lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, no sé si hay posibilidades de compartirlos o esos son suyos o los encontramos en la plataforma. no los encuentro en la plataforma. Yo te sugiero que mires esos cuestionarios, los puedes encontrar en Google, aunque estos yo los diseñé. Entonces, yo miro, los voy a compartir para que lo tengan ustedes, pero también búscalos también en Google en cuestionarios e inventarios para el área clínica y el área educativa. ¿Listo? Sí, profe, porque es que usted como es el que sabe, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con estos chicos, población vulnerable, que estamos trabajando de 5 más o menos a 17 años con estos chicos. Entonces, ¿qué se nos pedía? Que buscáramos un instrumento que evaluara riesgos psicosociales como tal. Pero digamos que en la búsqueda que nosotros estábamos haciendo, no hemos encontrado uno que los mida todos como tal. Riesgos sociales. Entonces, por eso es que se acuerda que yo le pregunté que si podíamos hacerlos con los de BEC, porque digamos que necesitamos algo que le quede también a ellas en el colegio para seguir desarrollando el trabajo. Sí. Entonces, pues ahí. Pero como riesgo psicosocial, no, digamos lo que yo les mostré fue el autoconcepto, el de Aristini y el de manejo de ansiedad, ¿no? Inclusive el de inventario de estudios, de hábitos de estudio, pero así como riesgo psicosocial, no. Es que eso era lo que ellas querían, Sí. profe. Entonces, no ¿Ellas sé. quiénes? ¿Ellas quiénes? Las profes del colegio, o sea, lo que quiere la profe que maneja inclusión, el área de inclusión, es que ahorita nosotros estamos acompañando el proceso de prácticas y estamos aplicando pues las pruebas y realizando la parte de los informes. Ven, te quiero preguntar algo, ¿este colegio ya ha tenido practicantes de la universidad o ustedes son las primeras? No, es el primer convenio. Ah, ok, wow. Entonces sí, yo les sugiero que revisen los cuestionarios de riesgos psicosociales, ¿no? En el contexto escolar. Eso lo encuentras. Déjenme, yo miro y también trato de ver qué encuentro para compartir Sí, profe, con ustedes. porque es que la propuesta es que cuando nosotras salgamos del colegio, ellas puedan seguir detectando Sí, y claro. quieren algo que les quede pues Claro. fijo a ellas para pues su trabajo, porque sí se ve mucha cosa, profe. Pero pues la idea es que ustedes lo diseñen, ¿no? La idea es que ustedes se pongan en la tarea de diseñar, de trabajar esos riesgos psicosociales en el contexto escolar. Entonces Sí, pues, traten de profe. hacerlo, pero esto que yo les mostré hoy sí les ayuda muchísimo. Yo sé que les ayuda muchísimo para el manejo de la ansiedad y para manejar autoconcepto. ¿Listo? Profe, pues por eso le dije que sí podía haber alguna forma de tenerlos para nosotros, porque es que para el trabajo que nosotros estamos desarrollando, pues eso nos sirve bastante. Listo, ya los comparto.
Listo, profe. Pero el, Eso era el- todo. pero el cuestionario de desarrollo de evaluación psicosocial, me gustaría mucho que ustedes se sentaran, por lo menos búsquenlo o traten de diseñarlo de acuerdo a la población, porque la Profe, población ¿cómo hay que se tenerla en llama? cuenta. ¿Cómo lo Sí. busco? Es que estaba buscando, intentando buscar y no sé cómo llevar la búsqueda a cabo para poder encontrar algo que se acerque. Mira, a lo que estoy éntrate buscando. a Google Académico y ahí tú colocas cuestionarios de riesgos psicosociales. Y hay varias cosas que han trabajado en diferentes partes del mundo, ¿no? Listo, profe. En Google Académico lo encuentre. ¿Listo? Listo, Ok, profe. chao. Muchísimas gracias. Eso era Un todo. gusto, chao. ¿Y qué pasó con tu compañera? Profe, ella está haciendo otro tipo de trabajos, entonces por eso no pudo estar hoy. Pero Ok. ya mañana Bueno, está porque ya. dile que yo le voy a dejar una actividad para que mañana la presente en clase. Bueno, por favor, dile que yo se la envío a ella para que trabaje el tema. ¿Listo? Listo, sí, señor. Ok, Yo le chao. informo. Ok, Muchas chao. gracias. Que estés bien, chao.